B-Lawyer, y en esta ocasión nos encontramos desarrollando la sesión referida al silencio administrativo. En esta ocasión nos acompañará la doctora Ángela Sharon Casafranca Álvarez, quien ya se encuentra en la sala. Estimada doctora, muy buenas noches. ¿Nos podría indicar si nos puede escuchar bien? Buenas noches. Ahora sí. Disculpa, estaba acomodando la cámara. Ya, ahí estamos. Muy buenas noches, estimada doctora. Noches. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre es grato contar con su presencia. Doctora, voy a realizar la presentación de su reseña y le brindo el pase para que pueda desarrollar el tema. ¿Le parece? Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, estimada doctora. Un segundo, por favor. Estimados participantes, muy buenas noches. Continuando con el desarrollo de las sesiones, en esta ocasión nos acompaña la doctora Ángela Casafranca Álvarez, quien es abogada por la PUC, titulada con mención sobresaliente por la tesis La noción y alcances de la intangibilidad en la protección jurídica del patrimonio cultural inmaterial en el Perú. Propuestas para la adecuada regulación desde el caso de la festividad del Señor de Coyoriti en el departamento del Cusco, adjunta del curso de Derecho Administrativo 1 en la PUC en el año 2019. Actualmente es investigadora en la rama del Derecho Administrativo, contando con experiencia profesional en Derecho Administrativo Contencioso, Derecho Municipal, Derecho Administrativo Sancionador y asociaciones públicas privadas. Estimada doctora, muchísimas gracias por su apoyo. Le brindamos el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, y gracias a todos los presentes. Primero que nada, bueno, agradecer nuevamente por darme la oportunidad de poder seguir difundiendo nuestro derecho administrativo. Los saludo desde la ciudad de Calca, en el Valle Sagrado. En estos momentos estoy residiendo por acá. Y pues bueno, vamos a empezar. En esta oportunidad me ha tocado darles algunos alcances sobre lo que es el derecho el silencio administrativo. Y pues nada, bueno, iniciemos. Vamos a hacer una visión bastante rápida, bastante teórica, pero me gustaría también poder compartir con ustedes las experiencias que tengan respecto a este tema, ¿no? Entonces, bueno, para iniciar, vamos a ver, no sé si, creo que se elegió. Ahí está. Bueno, vamos a ir con una pequeña introducción. Y para partir o iniciar este tema, yo quisiera empezar con la idea de procedimiento administrativo. Yo sé que muchos, bueno, me parece que ya ustedes en el temario de este curso ya han analizado lo que es el procedimiento administrativo, pero para hablar de silencio administrativo es necesario partir de la idea del procedimiento y particularmente de lo que sería de los tipos de procedimientos administrativos. Tenemos básicamente, de acuerdo a lo que señala el artículo 32 del TUO de la ley 27444, que, bueno, ley peruana, sé que a veces tenemos inscritos de otros países, pero bueno, hago la precisión de la ley peruana. Tenemos dos tipos de procedimientos: el procedimiento de aprobación automática y el procedimiento de evaluación previa, ¿no? Como ustedes sabrán, los procedimientos de aprobación automática se dan cuando, por ejemplo, un determinado TUPA admite la posibilidad de que con la sola presentación de una solicitud por parte del administrado, la administración admite esa solicitud, y generalmente esto se da pues con la posterior fiscalización, ¿no? La fiscalización posterior que se le llama, ¿no? Con cargo a que la administración compruebe los requisitos presentados por el administrado y confirme de que en efecto estaba aprobada desde el momento que el administrado presentó. Por otra parte, tenemos los procedimientos de evaluación previa. ¿A qué nos referimos con la evaluación previa? Pues bueno, un administrado presenta una solicitud, ¿no? de un determinado procedimiento X, y la administración da la posibilidad de que
revise, ¿no? Revise previa a la emisión de esta decisión, de la decisión sobre la solicitud del administrado. Eso es el procedimiento de evaluación previa en resumen, ¿no? Ante esta situación se pueden dar algunos escenarios. A ver, no sé qué está pasando. Ahí está. La evaluación, como ustedes sabrán, la evaluación previa requiere una instrucción, una substanciación y una probanza y finalmente la pronunciación de la entidad. ¿Qué significa esto? Como ustedes habrán visto en el procedimiento administrativo, es necesario que la administración revise, ¿no? A través de diferentes etapas, de diferentes fases del procedimiento, revisen los requisitos, los argumentos, la motivación y la posibilidad real de poder emitir una decisión. Eventualmente, si es que esto se produce como tal, se da la razón para dar razón al administrado en su solicitud, la entidad se pronuncia, ¿no? Y favorablemente o también negativamente, pero bueno, en fin, se pronuncia, ¿no? Mediante lo que conocemos como un acto administrativo o resolución administrativa. Por ello, la petición del administrado, ante todo esta relación de etapas y dentro del procedimiento, la petición del administrado queda en suspenso hasta que el trámite quede resuelto. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esto no pasa? Algunos autores le llaman esto una ficción, ¿no? ¿Qué pasa cuando no responde la administración? El administrado se queda sin respuesta, se queda a la espera de algo que suceda, ¿no? Bueno, la ley se encarga de cubrir digamos, esta situación en la que a veces algunas administraciones públicas, debido a su negligencia o debido a diversas razones, no responden, ¿no? A tiempo. Se genera bueno, lo que algunos llaman como una ficción, ¿no? Ahora bien, vamos al tema del concepto del silencio administrativo. Tenemos, bueno, para poder ayudarnos con la definición de este procedimiento, lo que he hecho es pues desmenuzar la definición que vamos a ver más adelante. Y bueno, vemos básicamente 5 elementos muy importantes. Primero, que el silencio administrativo se conforma como un mecanismo reaccional. ¿Qué es un mecanismo reaccional? En otras palabras, una reacción de la administración, pero no una reacción tal vez realizada como tal, sino por eso es un mecanismo, ¿no? Es una reacción de la administración que se produce ante la no respuesta, una reacción que admite la ley ante la falta de respuesta de la administración mediante un acto administrativo. Entonces es un mecanismo reaccional. ¿De quién? Obviamente, como les decía, de la administración. La administración es el actor, por decirlo de alguna manera, que se manifiesta a través de este mecanismo y que obviamente va dirigido hacia el administrado. Así como ustedes han visto que el acto administrativo se dirige hacia el administrado, el silencio administrativo de igual forma se dirige hacia este, ¿no? ¿Por qué se da esto? Y este es el cuarto elemento que estamos viendo en la pantalla en estos momentos, se da frente a la inactividad de la administración pública. Ante una falta de acción frente a la solicitud del administrado, se produce este mecanismo reaccional que produce una respuesta al administrado, en favor del administrado, en favor o tal vez es en contra, ¿no? Porque ya vamos a ver cómo más adelante hay 2 tipos de silencio, ¿no? Y pues en un procedimiento administrativo con un plazo para resolver. ¿Qué quiere decir? Que obviamente el
el silencio administrativo se da en el marco administrativo, ¿no? El procedimiento administrativo tiene un plazo, luego de haber concurrido este plazo, no sé si me escuchan, creo que se me ha ido un ratito el internet. ¿Estamos todos bien? ¿Sí? Perfecto. Continúo. Me salió un mensaje ahí en la pantalla. En fin, ante la consecución de este plazo para resolver y al no haber existir una actividad de parte de la administración pública que dé respuesta a la solicitud de un administrado, tenemos lo que se llama como el silencio administrativo. A ver, tenemos estos 5 elementos entonces que ya les he explicado detenidamente, y ante esa situación se da lo que conocemos como el silencio administrativo, ¿no? El silencio administrativo es un mecanismo reaccional, como les decía, de la administración establecido a favor del administrado, que se da frente a la actividad de la administración pública en un procedimiento administrativo que tiene un plazo para resolver, ¿no? Ahora bien, como ustedes sabrán, el silencio administrativo puede poner fin al procedimiento de acuerdo al artículo 197 del TUO de la ley 27444, puede agotar la vía administrativa de acuerdo al artículo 228, y pues este se divide en dos, digamos, categorías, ¿no? Que es el silencio positivo y el silencio negativo. Ahora, como les venía explicando, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque está dentro de la idea del concepto de silencio administrativo, ¿ustedes creen que el silencio administrativo es lo mismo que un acto administrativo? A veces suele haber la confusión, ¿no? Por ejemplo, al momento de hacer de ir a la vía contencioso administrativa, a la vía judicial, surge pues la duda, ¿no? De que realmente, porque si es un mecanismo de respuesta a la administración, ¿podría ser relacionado a un acto administrativo? No, algunos autores señalan que el silencio administrativo genera un acto administrativo, ¿no? Un acto administrativo ficticio. Por eso es que ponía al inicio de esta presentación la palabra la ficción. Es una ficción. Pues realmente en cierta medida podríamos decir que sí. Yo considero que el silencio administrativo sí representa una ficción, pero no es un acto administrativo como tal porque no tiene los elementos de un acto administrativo en sí. ¿Podría generar los efectos de un acto administrativo? Eventualmente sí, porque genera derechos. Puede generar también la posibilidad al administrado de poder proceder en contra de este silencio, pero dependerá también de cada caso específico, ¿no? Porque eventualmente, antes, no sé si tendremos acá invitados de otros países, pero hasta hace unos años nosotros teníamos la ley del silencio administrativo, que fue derogada. Entonces queda solamente lo dispuesto por el TUO de la ley 27444, ¿no? Y pues básicamente es lo que vemos en este momento, ¿no? Pero la discusión siempre existe, esta discusión más que todo doctrinaria, porque eventualmente los efectos son como tal. El silencio administrativo tiene efectos bastante puntuales, dependiendo de cualquiera de las dos categorías, sea positivo o negativo, pero a nivel de lo que sería una discusión doctrinaria, existe esta discusión, existe esta dicotomía de pensar de que algunos especialistas de la doctrina consideran que se configura no como un acto administrativo, pero que genera un acto administrativo, otros que señalan que no genera un acto administrativo, sino que se constituye como una ficción como tal. Entonces, la discusión es bastante interesante porque eventualmente sí se genera bastante discusión respecto a ciertas resoluciones, por ejemplo, resoluciones administrativas que declaran o que oficializan un silencio, ¿no? Un silencio administrativo. Entonces ahí se genera la duda, ¿no? De si realmente el silencio administrativo como tal es un
en ese acto, ¿es un acto administrativo o es un silencio, no? O es que el silencio se configura como parte o gracias a esta resolución y depende netamente de la resolución o se configuró por sí mismo transcurrido el plazo. Yo considero particularmente que se configura del plazo, ¿no? O sea, no estamos hablando de de que el silencio administrativo dependa de una resolución para existir, sino como tal no sería la figura que es, no sería ese mecanismo de respuesta de la administración, ¿no? Y tendría que depender de una resolución, ¿no? Es bastante interesante la discusión, pero bueno, vamos a seguir para no estancarnos solo en este tema, ¿no? Bueno, ahora les vamos a hablar, bueno, les voy a hablar de lo que sería el silencio administrativo positivo, uh, conocido en el argot administrativista como el SAP, ¿no? El SAP y el SAN, ¿no? Bueno, en este caso el silencio administrativo, vamos a hablar del concepto de esta figura, y pero bueno, sabemos que se produce de forma automática, ¿no? Por la voluntad expresa de la ley. Asimismo, sus efectos recaen sobre los procedimientos administrativos, los cuales quedan automáticamente aprobados, ¿no? Aprobados en los términos en los que fueron solicitados. Esto significa que eventualmente, y como les comentaba que esta parte me parecía muy interesante señalarles, el silencio administrativo se produce por mera voluntad y disposición de la ley, no es por una decisión de la administración, porque eventualmente se produce por la inactividad, pero porque al existir esta inactividad de la administración, la ley pone cartas en el asunto, por decirlo de alguna manera, y decide dar una solución, una salida, un fin al procedimiento. Entonces, se produce lo que se conoce como el silencio administrativo positivo. ¿Y cuál es el aspecto principal de esto? Que es muy importante que ustedes lo tengan en consideración. A diferencia de otro tipo de figuras, de la otra figura que veremos más adelante, otorga derechos al administrado, ¿no? Otorga el derecho que vino a solicitar un administrado. Esta ley, como ustedes, estos efectos están determinados en los artículos 36, 37 y 199 del TUO de la ley 27444, y como verán, al quedar automáticamente aprobado, se otorgan derechos, se garantizan los intereses requeridos por el administrado en un determinado procedimiento, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? Naturalmente, garantizarle una respuesta eventual y garantizar, pues, no dejar en la inseguridad jurídica, ¿no? En la desprotección al administrado. Ahora, para que exista esta aprobación automática del silencio administrativo positivo, existen dos requisitos, básicamente, ¿no? El primero de ellos es que transcurra el plazo establecido por la ley, ¿no? Y el segundo es que la entidad no debe haber comunicado al administrado el pronunciamiento cuando tuvo la oportunidad. Si bien es cierto, esto puede parecer bastante obvio, pero existen casos bien particulares en los que a veces, ¿no? Por diversas circunstancias, la administración considera que sí respondió, pero respondió fuera del plazo, ¿no? A veces dicen, bueno, ¿no? Digamos, la administración tenía la responsabilidad de dar respuesta en el plazo de, por ejemplo, 30 días hábiles, porque así lo señalaba el TUPA de una determinada institución, y esta administración no responde, pues, ¿no? Responde, pero, responde a los 40 días, ¿no? 40 días hábiles, dicen, no, hemos tenido tales problemas, no, o sea, pero ahí no hay una cosa de que hemos tenido cosas de fuerza mayor, no. La ley señala que la administración tiene un plazo determinado.
justamente para evitar esta cuestión burocrática, estas demoras, ¿no? Que se suelen ver en las administraciones públicas, en la administración pública peruana y en las latinoamericanas también. Recuerdo que cuando el año pasado llevé un curso en la Universidad Nacional Católica de la Argentina, que básicamente tiene las mismas, presentaba, ¿no? Y nos comentaban los mismos problemas, ¿no? De demoras, de burocracia, ¿no? Y justamente la presencia de este tipo de disposiciones normativas se acogen con la finalidad de dar pues una base de seguridad jurídica al administrado, ¿no? Esa es la idea, básicamente. Entonces, por eso es que independientemente de lo que pueda responder o hacer después una administración pública, lo más importante será lo que diga la ley finalmente, ¿no? Para evitar discrecionalidades, para evitar situaciones en las que pongan en jaque la seguridad jurídica de un administrado en un procedimiento administrativo. Ahora bien, ¿cuál es la reacción de la administración ante en esas situaciones? ¿Emitir su resolución tardía? No. Naturalmente eso no es, ¿no? Naturalmente esa no es como les venía señalando, la acción que debe hacer una determinada institución, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer una administración entonces? Pues existen 4 cosas básicamente que suceden, que tienen que hacer, ¿no? La primera es que, en primer lugar, no veo muy bien, porque no me ayuda esto, pero bueno, nos vamos a guiar. Automáticamente la administración pierde la obligación de resolver, puesto que se pone fin al procedimiento, ¿no? Entonces, ya básicamente lo que pueda hacer después, lo que se le ocurra hacer después a la administración, queda fuera de su ámbito de aplicación, de acción, porque ya operó los plazos de ley, ya operó la ley y ya se otorgó el derecho al administrado. Lo segundo es que genera un acto administrativo y eso es justamente la duda, ¿no? Y ahí es donde justamente se genera esta discusión. ¿Se genera o no se genera un acto administrativo de carácter presunto tácito? Eventualmente sí, ¿no? Yo creería que sí genera un acto administrativo tácito, como dice, ¿no? En sentido favorable al administrado, un derecho, le otorga derechos, pero como tal, un acto administrativo de todas maneras representa una resolución, una actuación de la administración, pero sí la ficción, ¿no? Y eso es importante que lo tengan en cuenta. No es la generación de un acto, no es que simplemente se generó una resolución administrativa, no, se generan los efectos del acto administrativo, ¿ya? En tercer lugar, es que el acto tiene para todos los efectos el carácter de resolución que pone el fin al procedimiento, ¿no? Entonces, sí tiene las acciones, hace las veces, como le llaman en la administración pública, las veces de un acto administrativo que pone fin, que da fin en los casos que tenga que ser, fin al procedimiento administrativo, ¿no? Y bueno, eventualmente, y eso es lo único que mantiene la administración, es la potestad de poder declarar una nulidad de oficio. Ahora, este tema también es bien interesante y bien controversial, porque la administración, si bien es cierto, pierde la potestad de poder dar una respuesta, pero si digamos, posteriormente verifica que hay ciertos caracteres de nulidad en esta admisión, puede declarar la nulidad de oficio del silencio administrativo positivo. Ese tema es bastante interesante porque también se ha dado situaciones de discrecionalidad que terminan en los tribunales, en el Poder Judicial, pero se dan, ¿no? Y de hecho, el tema de la nulidad de oficio, que no sé si ustedes ya lo hayan visto, pero me imagino que sí, si es que ya han visto acto administrativo y nulidad del acto, a veces también genera muchos vicios como tal, ¿no? La decisión de declarar la nulidad de oficio genera
muchas situaciones de conflicto con la administración. Y bueno, naturalmente acá a los apasionados por el derecho administrativo nos genera mucho para estudiar y para aprender y para entretenernos, pero bueno, es parte de lo que hacemos, bueno, de lo que sucede, ¿no? Ahora, esto que les mencionaba se encuentra en el artículo 199 del TUDO de la ley 27444, ¿no? Siguiendo con esta exposición, tenemos supuestos de procedimiento, supuestos de procedencia del silencio administrativo positivo. Como verán, es importante que ustedes tengan en consideración que existen 4 supuestos en los que el procedimiento está sujeto a silencio administrativo positivo. El primero es solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes, ¿no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, bueno, y esto solamente, y esto tienen que saberlo ustedes, se encuentra en el TUDO de la ley 27444, eso no es algo que uno se inventa, no es algo que simplemente sale por ahí, eso sí se encuentra ahí. Naturalmente, si es que un acto administrativo, y esto se da en el día a día, si un acto administrativo se da con la finalidad de generar derechos al administrado, como por ejemplo, ¿no? Una solicitud de alguna, por decirlo, algún derecho a la administración como por ejemplo, a ver, ahorita tantos ejemplos que he visto en este tiempo y no se me ocurre nada. A ver, no sé si bueno, las licencias son de aprobación automática, bueno, no todas, pero muchas de ellas. Bueno, ahorita no se me ocurre ninguno, la verdad, pero bueno, cuando se trata del ejercicio de un derecho preexistente, un derecho que se encontraba previo a la solicitud, y a la solicitud que es algo que por derecho tenía para acceder el administrado, y la administración no da respuesta, pues la ley lo apoya, ¿no? Apoya al administrado y hace justicia a favor de él para entregarle eso que estaba preexistente, ¿no? Ese interés, ese derecho que tenía preexistente, ¿no? El segundo supuesto en el cual se declara procedente un silencio positivo es a través de recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud, cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Los recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud implican, por ejemplo, casos en los que tenía que aplicarse el silencio negativo, ¿no? Se haya optado la aplicación del silencio negativo, pero estos recursos, este recurso, digamos, el administrado se le otorga este silencio negativo, se le entrega este silencio negativo, pero el administrado presenta un recurso de apelación, ¿no? Por ejemplo, un recurso de reconsideración, en fin, y la administración no responde. Tiene un plazo para responder y no responde. Entonces, ¿qué sucede? Para evitar que el administrado pueda quedar desamparado ante su solicitud, la ley le otorga la posibilidad de tener el silencio administrativo positivo, ¿no? Y nuevamente, ¿no? La ley nuevamente hace justicia a favor del administrado en la presentación de este recurso y en la respuesta a este recurso. En tercer lugar, tenemos lo que son procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir directamente en administrados distintos del peticionario mediante la limitación, perjuicio o afectación de sus intereses o derechos legítimos, ¿no? ¿Qué tenemos acá?
¿no? Se da, digamos, cuando el silencio administrativo positivo queda procedente, cuando, por ejemplo, se dan procedimientos, ¿no? Procedimientos donde, por ejemplo, la decisión, existen procedimientos naturalmente donde la decisión de la administración repercute en otros administrados, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones en procedimientos trilaterales, por ejemplo, en los cuales, digamos, un administrado requiere hace una petición y esta petición eventualmente va a afectar a otros administrados y mediante una denuncia. Por ejemplo, lo que suele pasar en los procedimientos con entidades, con operadores, ¿no? Con operadores o con operadores que son regulados y que son fiscalizados por el Estado, y hay pues un procedimiento y digamos, un administrado solicita una determinada sanción, que se inicie un procedimiento en el cual intervenga el administrado, intervenga este segundo administrado, que sería el tercer actor, incluyendo el Estado, y la administración no responde a tiempo, no responde cuando tiene que no tiene, perdón, más que no responde, claro, no responde eventualmente, pero en estos casos, digamos, no se aplicaría, ¿no? Pero sí se aplicaría en casos donde el procedimiento sí viene directamente entre el administrado y la administración, ¿no? Como verán, este caso específicamente se aplica en situaciones de procedimientos trilaterales, cuando existen tres actores diferentes. Y pues, y el cuarto es todos los otros procedimientos a instancia de parte no sujetos al silencio negativo taxativo, salvo los procedimientos de petición graciable y de consulta que se rigen por su regulación específica. Bien, estos procedimientos, bueno, creo que en esta cláusula específica de la ley señala que eventualmente cualquier procedimiento a instancia de parte puede ser otorgado mediante un silencio administrativo positivo. Salvo, obviamente, y esto haciendo la salvedad de los casos donde la ley haya señalado que se aplica taxativamente el silencio negativo, ¿no? Y bueno, eventualmente también dentro de esta excepción, ¿no? a la procedencia de un silencio administrativo positivo, se da en los casos de petición graciable, porque naturalmente la petición graciable no es un derecho como tal, no requiere un derecho como tal, sino pide a la administración el otorgamiento de una gracia, ¿no? de un acto de voluntad que podría favorecer al administrado, pero que no represente en sí un derecho, ¿no? Como por ejemplo puede darse, digamos, el otorgamiento, no sé, de una partida registral, ¿no? O por ejemplo el otorgamiento de un DNI, ¿no? En fin. Este tipo de situaciones, o el otorgamiento, no sé, pues, ¿no? Del uso de un espacio público, ¿no? Determinado, en fin. Ahí hay otro tipo de la esfera y la esfera de ámbito y el ámbito de aplicación de, por ejemplo, el de las peticiones graciables y de las consultas se rigen, pues, por otro tipo de regulación. Ahora bien, vamos a seguir con lo que sería el silencio administrativo negativo, que de hecho es un tema bastante complejo porque la ley de procedimiento administrativo, la derogada ley, muchos de mis colegas señalan que esta ley tenía muchas falencias, pero era la que más se enfocaba a ver este tema, ¿no? El tema del silencio administrativo negativo lo regulaba con mayor probidad, algo que ha quedado atrás y que ahora solamente se rige por lo que señala el tubo de la ley 27444 o eventualmente las leyes específicas que lo determinan como tal. ¿No? Bueno, para iniciar con esto y bueno, continuar, tenemos el concepto del silencio administrativo negativo. Como ustedes sabrán, el silencio, bueno,
creo que aquí creo que debía haberle puesto un color más oscuro para que ustedes lo puedan ver mejor, pero bueno, el silencio negativo es un derecho potestativo. No es tanto, o sea, si bien es cierto, es una respuesta de la administración, pero también se constituye como un derecho a favor, a favor del administrado, ¿no? Este administrado este administrado naturalmente ha presentado una solicitud determinada y la ley señala que ante la no respuesta de la administración se genera pues una no respuesta, ¿no? Automáticamente una respuesta denegatoria de la administración. Pero esto no se queda aquí, ¿no? Naturalmente el silencio negativo se constituye como un derecho porque inmediatamente ante la respuesta negativa ficticia de la administración, el administrado adquiere el derecho de poder impugnar, ¿no? Y poder, o sea, le da la posibilidad de poder impugnar, o también, bueno, y eso también puede suceder, porque naturalmente, como pasa a diferencia del silencio administrativo, en el cual ya la administración pierde el derecho y la potestad de poder responder, en el caso del silencio negativo, sí puede darse la posibilidad de que la administración pública se pronuncie, ¿no? Se pronuncie ante esta situación. Y la otra posibilidad es que se decida impugnar esta inactividad, ¿no? Finalmente, el administrado tiene esas dos posibles salidas, ¿no? De poder, una vez que se configure el silencio negativo, corre el plazo para que el administrado pueda presentar su recurso de apelación, dependiendo de, bueno, apelación básicamente, ¿no? El recurso de apelación ante esta no respuesta, o inclusive la posibilidad de pues, proceder judicialmente. En fin, hay posibilidades, ¿no? Ahí no es como que se cierra la acción del administrado frente a una situación así, ¿no? Ahora, en el supuesto en el que el administrado decide impugnar, naturalmente puede hacerlo, puede recurrir a impugnar una determinada resolución administrativa ante naturalmente una instancia administrativa superior mediante un recurso de apelación o ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo, como les señalaba, ¿no? Existen dos salidas, digamos, para esta situación. Porque al constituirse el silencio administrativo negativo, se entiende que la administración denegó el derecho o denegó la solicitud requerida por un determinado administrado, ¿no? Entonces, este administrado automáticamente adquiere el derecho de poder impugnar, ¿no? Mediante las dos vías que ustedes ven en pantalla, instancia administrativa superior o poder judicial, o en su defecto, poder esperar, ¿no? Pacientemente la respuesta, lo cual no es nada recomendable porque eventualmente ante una falta de respuesta de la administración se genera pues el consentimiento eventual de esta ficción, ¿no? De esta denegatoria ficticia de parte de la administración y pues se pierde el derecho requerido por el administrado. Entonces, bueno, eso es en resumen, ¿no? Ese sería en resumen pues lo que podría ejecutar un administrado, podría proceder ante una situación como esta. Como ustedes ven en pantalla, el silencio administrativo tiene por efecto habilitar, pues, ¿no? La posibilidad de presentar recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes. Es la eventual adquisición, pues, ¿no? De un derecho, la facultad de poder presentar nuevos, una impugnación, ¿no? Las impugnaciones que les he mencionado. Ahora, ¿qué sucede también con esto, no? El silencio administrativo genera efectos sobre la administración, ¿no? No es simplemente que le da un derecho al administrado, genera efectos sobre la administración y pues eventualmente le da el deber
¿no? de resolver, ¿no? Eventualmente ante una falta de respuesta y al estar denegando pues un acto administrativo, esto eventualmente genera responsabilidad, ¿no? a la administración. La falta de respuesta de una determinada actuación al administrado genera responsabilidad administrativa en el funcionario servidor encargado de gestionar esa respuesta, ¿no? Este deber de respuesta se mantiene hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de la autoridad jurisdiccional o en su efecto el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos. Entonces, o eventualmente si es que ya el plazo, hagamos de cuenta que el plazo para responder ha vencido, se genera este silencio negativo, pero eso no quiere decir que la administración quedó libre a responder, pues no. Sí tiene él todavía la responsabilidad de dar una respuesta, aunque tardía, pero todavía tiene esta responsabilidad. Y en caso ya se generen las acciones legales pertinentes por parte del administrado, ya sea a nivel jurisdiccional o a nivel administrativo, este deber pues se extingue, ¿no? Se extingue porque ya eventualmente se ha procedido a una apelación, ¿no? Pero ya eso no quiere decir que con la apelación se haya perdido la responsabilidad administrativa de parte de la administración, no. La responsabilidad administrativa sigue, ¿no? Sigue porque eventualmente ha habido una negligencia, ¿no? Ha habido una inactividad bajo responsabilidad, o sea, eventualmente, como ustedes tienen que saber, el silencio administrativo es una forma digamos, también de generar responsabilidad en la administración. Este tema también es bastante delicado, inclusive a nivel disciplinario. Como lo vimos, bueno, quienes llevaron el curso, si es que lo llevaron el curso en el mes de febrero, marzo, me parece, naturalmente es necesario que la administración responda, porque si es que no responde, esto eventualmente se va a ir a la carpeta de la persona encargada, ¿no? Y ante esta negligencia, no es solamente que la administración es la negligente, sino que el negligente también eventualmente se ve quién es el negligente, ¿no? Quién es el que actuó en negligencia representando a la municipalidad, perdón, a la institución, ¿no? Yo hablo de municipalidad porque yo he visto bastante derecho municipal, pero bueno, esto también se da. Y efectivamente, ¿no? Ante esta inacción se genera una situación de responsabilidad administrativa, de responsabilidad inclusive disciplinaria, como les mencionaba, ¿no? Es un tema que muchas veces también genera situaciones complicadas ya a nivel dentro de la institución, porque una inadecuada gestión de los procedimientos genera responsabilidad en quienes se encargan de esos procedimientos. Sigamos o siguiendo con esta exposición, como vamos todavía. Bueno, ya vamos casi 40 minutos. Tenemos lo que es los supuestos de procedencia del silencio administrativo negativo, ¿no? Como ustedes saben, los procedimientos de evaluación previa están sujetos pues al silencio negativo cuando se trate de alguno de los siguientes supuestos, ¿no? Hay ciertos aspectos que tienen que ustedes saber de procedencia, ¿no? Que implican una situación en la que se genera esto, ¿no? Bueno, son básicamente 5, vamos a ir viendo uno a uno. El primero de ellos es cuando la solicitud versa sobre asuntos de interés público. Y este tema, ¿por qué se da así? ¿No? Porque cuando hay, digamos, situaciones que implican, por ejemplo, el uso de, no sé, digamos, a ver,
cuando hay cuestiones de interés público. El tema de interés público, ustedes saben que es muy relativo, ¿no? Es bastante relativo y es muy casuístico, pero generalmente las cuestiones de interés público en temas de silencio negativo se dan, por ejemplo, cuando hay uso de recursos, ¿no? Como, bueno, esto también se da, bueno, lo vamos a ver en el segundo punto, pero interés público también puede ser cuando se trate de cuestiones de orden público, por ejemplo, ¿no? El uso de una solicitud de un, no sé, de un, de una federación, ¿no? De trabajadores para hacer una marcha multitudinaria en las vías de Lima, ¿no? Las calles de Lima y naturalmente van a usar el espacio público, tal vez en un horario complicado, se genera pues una situación compleja, o casos ya, digamos, vamos a jalar los pelos para poder hacer el ejemplo más claro, ¿no? No sé, el uso de determinados recursos públicos, ¿no? Para hacer una determinada actividad privada, en fin, cosas así un poco, digamos, extendidas, pero para que se entienda, cuando hay aspectos en los que, en caso, digamos, de admitirse y se pueda, y digamos, de admitirse mediante un silencio positivo, digamos, un silencio positivo, se ve afectado el interés público, ¿no? Esos casos son cuestiones bastante particulares, no es que se dé todo el tiempo, pero eventualmente se da y cuando se da así, naturalmente se produce el silencio negativo, ¿no? En segundo lugar es, por ejemplo, cuando se cuestionen otros actos administrativos, otros actos administrativos anteriores, salvo los recursos, ¿no? Eh, por ejemplo, en supuestos, ¿no? En los que digamos, uno interpone un recurso de apelación y no hay respuesta. Bueno, pues en esos casos se aplica el silencio positivo, naturalmente, pero cuando se cuestionen, digamos, a través de solicitudes, a través de otros aspectos, ¿no? No necesariamente, a veces, ¿qué sucede? A veces también este tema trata de la administración, de jalar un poco también la idea, es que a veces hay administrados que solicitan o cuestionan o solicitan la nulidad de un acto administrativo, pero no mediante una apelación, aunque a veces, ¿qué sucede también? La administración tiene muy poca tradición o, por decirlo de alguna manera, una muy poca costumbre de reconvertir las solicitudes de nulidad en apelación, ¿no? Entonces, también esta situación, esto que expone la ley, porque esto es lo que les estoy presentando, es lo que señala la ley, pero cuando sucede este tipo de cosas y hay una falta de reconversión, eventualmente se produce, pues, un silencio negativo, ¿no? Cuando hay una solicitud o un cuestionamiento, se solicita la revocatoria, en fin, se cuestiona un acto administrativo anterior. Esto eventualmente, como les señalaba y como hemos visto en el caso del silencio positivo, no se aplica al caso de los recursos, porque los recursos sí eventualmente sí están acogidos por el silencio administrativo positivo. En tercer lugar, es cuando sean procedimientos trilaterales y los que generen la obligación de dar o hacer a cargo del Estado, ¿no? Eventualmente, como les mencionaba, el silencio administrativo positivo se aplica para casos en donde los derechos no se vean afectados, derechos de otros administrados o de otros actores dentro de un derecho, dentro de un procedimiento administrativo. En el caso del silencio negativo, sí. En el caso del silencio negativo, sí, porque eventualmente hay un derecho que podría afectar a otro administrado, ¿no? A otro actor dentro del procedimiento. Entonces, para no contradecir lo que señala la ley, eventualmente los procedimientos trilaterales no están acogidos por el silencio positivo, lo cual quiere decir que señalan que implican que estén acogidos por el silencio negativo, ¿no?
En los casos también, y esto también se da en los casos en los que el Estado tenga que entregar, ¿no? Por ejemplo, solicitudes de pensión, solicitudes de devolución de dinero, solicitudes, pues, en fin, ¿no? O la solicitud, pues, de hacer alguna acción particular de parte del Estado, ¿no? Ahora bien, en el caso para ver el punto número 4, los procedimientos de inscripción registral también están sujetos a procedimiento negativo, ¿no? Esto de acuerdo a la normativa registral, eventualmente es lo que señala, ¿no? Lo que señala es que al ser una situación también bastante delicada, porque la inscripción registral, al tener carácter de publicidad, ¿no? Justamente por el principio de publicidad registral, en fin, los principios que acogen los registros públicos, ¿no? Y el manejo de bienes inmuebles y la afectación de derechos de patrimonio por parte de los de administrados, eventualmente ante la solicitud de una inscripción que no haya sido debidamente observada, debidamente verificada por la administración, eventualmente se vincula a una situación de silencio negativo, ¿no? Porque imagínense ustedes que, no sé, viene un hijo de vecino y quiere inscribir una propiedad, ¿no? A favor de ellos, siendo que esta es la propiedad de su abuela, ¿no? La propiedad de su madre o propiedad de ustedes, y ustedes no se enteran y la administración no responde y automáticamente adquiere este derecho, adquiere este derecho. O sea, imaginen el caos que sería, ¿no? Habría una total inseguridad jurídica para todos los administrados que tengan, pues, propiedades inscritas en registros públicos, y justamente para evitar eso es que se da esta figura, ¿no? Para salvaguardar este tipo de situaciones. Y pues el número 5, que es aquellos que en virtud de la ley expresa sea aplicable esta modalidad de silencio administrativo, ¿no? Y claro, eventualmente esto es como una cláusula abierta, ¿no? No se cierra simplemente a estos casos, sino es que eventualmente la ley puede acoger situaciones en las que se produzca y se aplique el silencio administrativo negativo por los aspectos que sean, ¿no? Porque eventualmente si bien es cierto, el silencio administrativo es una forma de garantizar ciertos derechos al administrado, la idea tampoco es que dar rienda suelta a que la administración tenga que aceptar todo, ¿no? O acepte todo por no responder, porque pueden haber situaciones, como las he mencionado en estos 5 puntos, en las que se pueda venir afectando ciertos derechos, ciertos intereses, intereses no solamente de otros administrados, sino también cuestiones delicadas, ¿no? Como recursos naturales, como por ejemplo, patrimonio cultural, inclusive, ¿no? Casos en los que, digamos, ciertas mineras quieren hacer una inscripción de cuadrícula minera y hay, pues, están en una zona declarada intangible por el Ministerio de Cultura y eventualmente no van a poder hacer la inscripción, ¿no? O sea, y se olvida Ingemet hacer esta inscripción y eventualmente adquiere ese derecho. Sería, pues, caótico también, ¿no? Que adquiera por silencio negativo un derecho tan delicado, ¿no? Como la explotación o la investigación, en fin, todos los parámetros que implican la actividad minera, ¿no? Sería bien complejo, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que también implican, y también es bastante interesante el silencio administrativo, porque si bien es cierto, como les decía, genera derechos, pero también tiene ciertas limitaciones, ¿no? No puede ser una cuestión, pues, a diestra y siniestra, de apertura total, ¿no? O de cerrarse totalmente, ¿no? Y bueno, ya casi para terminar, porque quiero revisar un poco la hora. Llevamos casi 1 hora de esto. No quiero cansarlos también, porque me gustaría poder conversar con ustedes, porque creo que la parte de las preguntas es lo más interesante de este tipo de ponencias, el tema de los plazos en el silencio administrativo, ¿no? Bueno, en el caso de los plazos del silencio administrativo, es necesario que, bueno, ustedes deben saber que el plazo de evaluación previa
los procedimientos de evaluación previa no pueden exceder los 30 días hábiles, ¿no? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que un procedimiento pueda durar un año. Bueno, ha pasado, ¿no? Esto yo les estoy diciendo de manera, bueno, también, ¿cómo decirles? Eh, Esto es teóricamente porque en la cancha se ven cosas muy particulares, muy diversas, muy complejas también. Entonces, bueno, el procedimiento, como ustedes saben, de evaluación previa no puede exceder los 30 días hábiles, es un plazo que no puede pasar, ¿no? Y de concluir ese plazo, ¿no? Y al no haber dado respuesta, ¿no? Por más que carga y todo eso, si la administración no responde, no da una acción, no hace nada al respecto, eh, eventualmente se genera lo que es el silencio administrativo, ¿no? Positivo o negativo se genera, ¿no? Salvo, ¿no? Y salvo, y ahí está la excepción nuevamente, ¿no? Salvo que por ley o derecho legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor, ¿no? Y claro, hay casos complejos en los que un procedimiento administrativo requiere la acción de otras entidades para poder emitir una decisión, ¿no? Requiere determinadas revisiones, requiere determinadas inclusive inspecciones de campos y así, por decirlo de alguna manera, para realizar una decisión, y esto a veces por la carga, inclusive a raíz de esta coyuntura también del COVID-19, hay casos en los que muchos procedimientos han tenido que extender su plazo, ¿no? De 30 días porque simplemente, bueno, eventualmente por la coyuntura y por situaciones totalmente fácticas e inevitables, no se puede hacer de menos plazo, y es que se extiende, ¿no? Pero la regla general, pues, es que los procedimientos de evaluación previa no puedan exceder los 30 días, ¿no? Y de exceder esos 30 días, así sea uno, así sea 31 días hábiles, si emites tu resolución 31 días hábiles, lo siento, administración pública, pero se genera un silencio, ¿no? Silencio administrativo. Bueno, hablo para los casos de silencio positivo principalmente. Ahora bien, en los casos de las excepciones al silencio administrativo, es posible identificar dos supuestos de excepción principales, ¿no? Bueno, que como en todo aspecto existen, ¿no? Por un lado, tienen que saber que el silencio administrativo no opera en los supuestos de abstención. Vamos a dar una revisión de lo que señala el artículo 103 del TUO de la ley 27444, es que el trámite de abstención, artículo 103, la tramitación de una abstención se realizará en vía incidental sin suspender los plazos para resolver o para que opere el silencio administrativo. ¿Qué es una abstención? Es cuando eventualmente por diversos motivos la persona o el funcionario, la persona encargada de gestionar la respuesta de un determinado procedimiento tiene que abstenerse por diversas situaciones, diversas circunstancias descritas en la ley que le impidan dar una respuesta, ¿no? Entonces, las abstenciones naturalmente no es que operan de un momento a otro, porque una abstención, al presentarse una abstención, no es simplemente que ya la persona o el funcionario que iba a emitir la decisión o iba a tramitar o gestionar la decisión se hace a un lado y ahí queda, no, tienen que escoger otra persona, ver que otra persona pueda hacer las veces, e inclusive en los casos de entidades muy pequeñas como municipalidades distritales, ¿no? Que tienen que ver que otra persona pueda hacer las veces y dar la respuesta adecuada, ¿no? Entonces, en esos casos se demora, se toma un plazo y no quiere decir que simplemente ya pasó y el plazo puede correr como si nada, ¿no? Son casos bien particulares que tienen sus tiempos, tienen sus propias gestiones, a veces complejas, casuísticas, naturalmente depende de cada aspecto, de cada situación, y eventualmente eso no podría generar una situación de silencio administrativo, ¿no? Porque es algo eventualmente incidental, como lo dice la ley,
¿no? Y se tramita en esa misma circunstancia. La otra excepción a este tipo de procedimiento, bueno, perdón, esta figura del silencio administrativo, no opera en los supuestos de subsanación, ¿no? De acuerdo al artículo 136 del TUDO de la ley 27444, que vamos a revisar nuevamente ahora. Como ustedes ven, el artículo 136 señala que, bueno, pueden darse cuestiones de observaciones a documentación presentada y dice, ¿no? Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas. No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo ni para la presentación de la solicitud o el recurso. Naturalmente, cuando hay una cuestión de subsanación, hay una situación en la que, digamos, el administrado tiene que subsanar determinado requisito, documento, en fin, que pueda darse en el camino, no quiere decir que en el plazo que se le otorga ya corren los 30 días para que dé conclusión el procedimiento administrativo. No puede ser así, porque naturalmente en este tiempo el que tiene que actuar no es la administración, ¿no? Sino es el administrado. Una vez que el administrado pueda presentar todos los requisitos que hagan falta dentro del plazo, naturalmente, hasta ese momento la administración no podrá tomar una decisión, ¿no? Entonces queda, queda suspendido, ¿no? Queda suspendido lo que tenga que ocurrir en el procedimiento, las acciones, las gestiones, entonces todavía queda ahí, ¿no? Quedan en stand-by, como dicen. Y bueno, pues, básicamente eso sería todo. Les hago una breve pasada a la bibliografía que he revisado, porque de todo esto me imagino que los van a pasar, pero igual esta bibliografía en su mayoría está disponible en internet. Creo que hay un par de documentos que no. Y bueno, también les invito a leer un artículo que preparé sobre el silencio administrativo el año pasado, que creo que resume un poco todo lo que hemos hablado en esta sesión. Y si ustedes, bueno, ustedes lo pueden encontrar en internet también. Y si tienen alguna duda, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les dejo ahí también mi correo, mis redes sociales profesionales, naturalmente, para cualquier consulta, cualquier aspecto que ustedes quieran saber. Nada, muchísimas gracias. Quedo atenta a cualquier pregunta, a cualquier duda. Y bueno, gracias por escucharme. Muchas gracias, doctora, por la presentación. A ustedes. A ti, en este momento le vamos a activar el audio a Tena Van para que haga sus apreciaciones o la consulta que tiene que hacer, doctora. Un momento. Sí, claro. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Gracias por la ponencia. Doctora, tengo una consulta técnica que realizarle. Yo actualmente trabajo en una entidad pública y me han abierto un proceso administrativo. Me notificaron, para lo cual yo pedí una prórroga de 5 días, me la concedieron. Posteriormente, solicité información pública a diferentes áreas vinculadas sobre el caso para poder argumentar mi defensa. Solicité 10 días más de ampliación de prórroga de plazo y lo solicité el día 14 de septiembre. Me han contestado hoy 22 de septiembre denegándome eso y citando que de acuerdo al TUDO de la ley 27444, Decreto Supremo 004-2019 JUS, la prórroga es concedida por única vez. Esta prórroga se la solicita al órgano instructor y en dicho documento también menciona que queda potestad del órgano instructor conceder o no conceder. Entonces yo quería saber, ahora que tengo que presentar mi descargo, ¿esto sería como un alegato? ¿Es cierta esa efectividad de esta norma o quedaba potestad del órgano instructor concederme o no concederme? A ver, si bien es cierto, esto no es silencio administrativo, lo que me mencionas, pero
Déjame entender porque no me termina de quedar muy claro todo el espectro de la consulta. ¿Este procedimiento es en el marco de un procedimiento disciplinario? Sí, un PAT. Ah, es un PAT. Ok. Y lo que tú has solicitado es el plazo para presentar documentación en el marco del procedimiento. Correcto, mi defensa, el descargo, Claro, ¿no? Ujú. claro. Bueno, en el caso de la consulta específica que me estás haciendo respecto a los plazos, si han corrido los plazos, eso no me termina de quedar claro tampoco. Sí, lo que sucede es que yo solicité una ampliación de plazo de 5 días y me la concedieron. Posteriormente solicito 10 días más y lo solicité el 14 de septiembre y recién me han contestado el día de hoy 22 diciéndome que no. Entonces, yo solicité 10 días más, puesto que he solicitado información pública por transparencia a otras áreas, que aún Claro. no me la han enviado. Claro, en principio, bueno, si dependiendo también del reglamento y de los procedimientos específicos de la institución en la que has presentado en la que estás teniendo este procedimiento disciplinario, dependerá mucho de la normativa específica de de procedimientos disciplinarios de esa institución para ver si es posible que tú puedas presentar más solicitudes o no. Eventualmente, si es que tú presentas una prórroga, esta prórroga sí es cierto que puedes presentar una prórroga, pero no es que simplemente presentas una sola y ya, ¿no? O sea, va a depender mucho también de, como te digo, de lo que señale cada institución, pero me parece que sí es un poco discrecional, por no decir arbitrario, que simplemente no te hayan dejado poder recurrir, ¿no? Recurrir en la medida de que estás sustentando que se debe a la solicitud de acceso a la información, que tiene sus propios plazos, en fin. Yo creo que inclusive ello es apelable, ¿ah? Es apelable porque naturalmente estás haciendo uso de tu derecho y no solo eso, sino que también estás sustentando. Claro, salvo que no haya sustentado, ese sería otro tema, ¿no? Sí, sí Pero en fin, sustenté. nada, bueno, buena suerte, espero que te vaya bien. Gracias. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta por parte de Alejandro Garrido nos comenta: ¿podría decirse que el silencio administrativo tiene los mismos efectos en un acto administrativo? Pero la diferencia está que el silencio administrativo involucra una ausencia de actuación de la administración pública, mientras que el acto administrativo es el acto por excelencia de la administración pública. En efecto sí, y bastante buena la precisión. Y claro, como bien lo ha señalado, el acto administrativo es la manifestación por excelencia de la administración pública para poder relacionarse con los administrados y emitir sus actos dirigidos a los administrados, ¿no? Ante un silencio administrativo tiene los mismos efectos porque tanto en el caso del positivo como el negativo, porque el acto administrativo que te deniega algo, algún derecho, sí te da la posibilidad de poder recurrir mediante actos de recursos administrativos o mediante acciones judiciales y eventualmente un acto, un silencio administrativo positivo tiene los mismos efectos que un acto que te admite algún derecho, ¿no? Que te otorga algún derecho o título habilitante, en fin, tiene los mismos efectos, ¿no? Pero la diferencia eventualmente es justamente la idea de esta ficción que se genera, ¿no? Y es muy importante que tengan este concepto de la ficción nuevamente porque ahí ya se la diferencia, ¿no? Este mecanismo de respuesta que genera la ley, a diferencia de la voluntad, ¿no? Y la diferencia también va por ese lado, justamente, ¿no? La diferencia con el acto administrativo es que el acto administrativo sí es una manifestación de voluntad,
¿no? Motivada, como ustedes seguramente lo han visto, es una manifestación de voluntad de la administración debidamente motivada, dirigida hacia hacia un administrado y que interviene en la esfera jurídica de intereses y derechos de un administrado, a diferencia del silencio administrativo que no deviene de la voluntad de la administración, de la motivación, sino que simplemente de la voluntad de la ley ante la ocurrencia de un plazo determinado y la evidente falta de respuesta de la administración. Listo, doctora. La siguiente pregunta por parte de Franklin Flores nos comenta: ¿se puede dar por agotada la vía administrativa no contenciosa en la declaración jurada de silencio administrativo e ir a la vía administrativa contenciosa sin necesidad de interponer algún medio impugnatorio a dicha resolución ficta? Claro, como lo vimos durante la ponencia, eventualmente cuando hay un silencio administrativo negativo, te dan básicamente, y en resumen, para hacer un resumen de lo que hemos visto, te da tres posibilidades. La primera es que puedas esperar la respuesta de la administración. La segunda es que puedas recurrir mediante un recurso administrativo. Y la tercera es que saltees todos esos pasos y te vayas de frente al Poder Judicial. De hecho, la ley de proceso contencioso administrativo peruano admite esa posibilidad, ¿no? Que es impugnable mediante un proceso contencioso administrativo los actos o los efectos devenientes de de un silencio administrativo negativo, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta por parte de Mónica Rosell nos comenta: ¿considera usted, profesora, que el silencio administrativo es una garantía o es que es un derecho del administrado? A ver, el tema de garantía habría que entenderlo como una garantía como tal. Yo creería que eventualmente si lo entendemos, si entendemos la garantía como una forma pues de asegurar al administrado la ejecución de determinados actos, sí podría ser, pero la verdad es que más que una garantía y más que todo en el derecho, en el caso del silencio negativo, es un derecho, ¿no? Porque no es solamente la garantía, entendámosla, bueno, yo la entiendo particularmente, no sé si eso sería interesante poder escucharte, pero la garantía es básicamente la posibilidad de poder recurrir a. Y claro, podría serlo así, pero en realidad el silencio administrativo cuando se genera como tal, cuando surge como tal, cuando se da en el momento, te genera derechos, ya sea los derechos que solicitaste para poder, y que no fueron atendidos en su momento, o el derecho de poder proceder mediante recursos o mediante la vía judicial. Entonces, yo creo que es más que como un derecho, bueno, es un mecanismo que te genera derechos, ¿no? Bueno, es un mecanismo de garantía, también lo es en cierta medida, pero yo preferiría y me voy por la idea de que es más un mecanismo de generación de derechos. Sin embargo, no me parece descartable la otra opción, pero creo que es más claro entenderlo como un mecanismo de generación de derechos. Listo, doctora. Una siguiente pregunta. En un contencioso, el juez de la causa consideró que el silencio administrativo producido en un procedimiento sujeto de evaluación previa no constituye una manifestación de voluntad positiva o negativa de administración, sino únicamente una habilitación de la vía para impugnar y por lo tanto no es suficiente para configurar la nulidad del acto por razones sustantivas. ¿Qué opina usted? Bueno, eventualmente la vía judicial y eso, y bueno, no sé si hay gente acá que se encargue, que se dedique al tema del contencioso administrativo. Sucede que a veces los jueces tienen una perspectiva no muy sustantiva del derecho administrativo como tal y observan o entienden a veces el derecho administrativo desde una perspectiva más procesal, ¿no? Y claro, no es tampoco que sea, no es que sea descartable, no es que sea criticable, juzgable, pero
sí es importante entender la figura de las instituciones, ¿no? Y el aspecto de las instituciones del derecho administrativo, y en este caso del silencio administrativo, porque el silencio administrativo es la, por decirlo de alguna manera, es la manzana de la discordia muchas veces en las cuestiones judiciales. A veces el silencio administrativo se entiende como simplemente como lo que han señalado, ¿no? No como un mecanismo de generación de derechos, no como la apertura, ¿no? De poder dar de otorgar o solicitar o admitirse un determinado derecho. Ahora se entiende, y esto justamente lo dice la ley, ¿no? Ay, Dios mío, perdón. Alguien abrió la puerta. Todavía estoy me he hecho asustar. Disculpen. El derecho, el silencio administrativo no se entiende o no se debería entender como una forma de simplemente de una cuestión meramente procesal. La propia ley señala que el silencio administrativo se constituye o se constituye ante, por ejemplo, en el caso del silencio positivo, se constituye ante la existencia de derechos preexistentes, ¿no? La propia ley señala ello, y eso no es simplemente que es una ocurrencia casual, sino es que existe realmente la posibilidad de que se le otorgue a un administrado un derecho y que no se afecten cuestiones de interés público. Se supone que todo ello está integrado en la ley. Entonces, entender que simplemente el silencio administrativo es una cuestión de meramente procedimental o meramente una cuestión solamente meramente normativa, me parece que es una forma un poco ligera de ver la figura, la verdad. Yo creo que es mucho más que eso, y justamente es de muy interesante este tema, por eso de hecho lo escogí para poder hablar sobre él, porque genera mucho para excavar, la verdad, mucho para discutir y mucho para entender también sobre esta figura y sobre todo lo que implica. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta por parte de Javier nos comenta: cuando se aplica el silencio administrativo positivo, en la práctica es necesario solicitar a la autoridad administrativa algún documento que avale dicho silencio positivo. ¿Podrías repetir la pregunta? Porque no la entendí muy bien. Creo que está un poco entrecortado por acá. Sí, doctora. A ver, la introducción es esta. Cuando se aplica el silencio administrativo positivo, pregunta: ¿en la práctica es necesario solicitar a la autoridad administrativa algún documento que avale dicho silencio positivo? No, en principio no, porque se entiende que ya que corrió el plazo, ¿no? Y miren, haciendo honor a la verdad, es muy difícil que una administración, una entidad administrativa, ante una situación de silencio administrativo positivo, tenga por decirlo de alguna manera educada, la humildad de poder aceptar que se le otorgó el derecho. Es muy difícil porque, y no solamente hablo esto de manera un poco lacónica, porque en realidad lo cierto es que, como les he mencionado en la ponencia, el silencio administrativo implica también responsabilidad administrativa. Entonces, si la administración reconoce, también estaría reconociendo responsabilidad administrativa. Y eso es bien difícil que ocurra. Entonces, sí es posible que hayan administraciones que lo otorguen, podría ser, porque tampoco, a veces, como dicen, ¿no? La realidad supera la ficción, y lo que estamos discutiendo, inclusive, bueno, en este caso, la realidad supera la teoría, puede darse en los casos, y sería totalmente aplicable. Pero yo considero personalmente que es un caso que no se daría en la vida real, sería muy difícil por lo que les menciono, ¿no? Hay muchas cuestiones de responsabilidad administrativa, responsabilidad disciplinaria, y no solo eso, o sea, sería que una institución reconozca que no hizo las cosas a tiempo y que ya lo está otorgando. Entonces, ante ese tipo de cuestiones,
eventualmente se aplica el silencio se entiende que básicamente ya se recurrió y que no hay respuesta. Ahora, ¿qué pasa? Y eso también es bien interesante del silencio administrativo. Hay casos en los que la administración se pronuncia, pero notifica indebidamente, ¿no? Entonces la administración, o a veces hay casos mucho más curiosos y más interesantes, en los que la administración se pronuncia después y crea una notificación falsa, ¿no? Y dice que dejó bajo puerta, ¿no? Y hay casos, se han dado. Entonces, el administrado dice, por un lado, no, tú nunca me notificaste, hay silencio administrativo positivo, y la administración dice, no, yo sí te notifiqué en tal fecha, lo dejé bajo puerta. Si ya no recibiste, ese es tu problema. Entonces, entenderán, como les digo, que esta situación genera una serie de problemas, pero bueno, esa es parte de, entonces finalmente dependerá ya de la situación casuística, de la cuestión probatoria, de los argumentos que diga cada una de las partes y también del objeto de esta solicitud que fue respondida o no, en fin, lo que está es materia de discusión, ¿no? Muchísimas gracias, estimada doctora. Estas serían todas las preguntas. Ante ello hemos culminado la presentación. Ha sido todo un placer contar con su presencia y su enorme apoyo. Esperamos que nos pueda acompañar en futuras oportunidades. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ti, Fabián, a todos los amigos de B-Lawyer y muchísimas gracias a todos los asistentes. Espero que haya sido una ponencia buena. Igual creo que voy a compartir con ustedes las diapositivas y pues tengo también un artículo que ha sido la base de esta ponencia. Si desean revisarlo también está en línea. Y nada, tienen, como les digo, mis redes sociales, mi correo para cualquier consulta. Y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, cuídense mucho, manténganse casa, usen mascarilla, distanciamiento social y vayan a vacunarse también. Cuídense mucho, muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada doctora. Estimados participantes, esto ha sido todo por hoy. El día de mañana nos vemos a las 7 de la noche. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, doctora.